El mundo de Leliana se derrumbó, no lentamente, como una caída suave, sino con un impacto repentino y brutal. El frío y áspero hormigón le arañó la mejilla. Un dolor abrasador explotó en su costado, extendiéndose como un incendio forestal. Saboreó la sangre, metálica y amarga, cubriendo su lengua. Su visión se nubló, las luces de la calle se difuminaron en halos enfermizos sobre ella. Intentó levantarse, intentó correr, pero su cuerpo la traicionó. Se sentía pesado, inútil, sin respuesta. Entonces, una sombra, una enorme forma oscura se cernió sobre ella, bloqueando la tenue luz de las farolas. El miedo, crudo y primitivo, le oprimía la garganta, dificultándole la respiración. Gimió, un sonido débil y entrecortado que apenas reconoció como suyo. Estaba sola, sangrando, muriendo. Y quienquiera que hubiera hecho esto, seguía ahí fuera. O tal vez esa nueva sombra era ellos, la última, la que acabaría el trabajo. Una voz profunda y teñida de una calma peligrosa atravesó la dura noche. No era la voz de un salvador, no realmente, era algo más potente, más aterrador, quizás a su manera. El Eliana. Espera, él sabía su nombre. ¿Cómo? Sus ojos luchaban por enfocar a través del dolor y la visión borrosa. Un hombre se arrodilló a su lado, una silueta oscura contra el tenue resplandor de la ciudad. Su rostro era una máscara dura en la tenue luz, todo ángulos afilados y líneas inflexibles. Shander. El nombre resonó en su mente, cada vez más débil. Shander, el dueño del club del que acababan de echarla, el hombre al que todos temían. Eliana, repitió, con voz ahora más aguda, más urgente, atravesando la neblina de su cabeza. Su mirada oscura e intensa la recorrió, fijándose en la sangre que manaba de su vestido claro y se extendía rápidamente. Un gruñido gutural y grave retumbó en lo profundo de su pecho. ¿Quién te ha hecho esto? La pregunta no era amable, era una exigencia cargada de amenaza, una promesa de venganza rápida y brutal, pero debajo de ella creyó sentir algo más, un destello de algo que no podía nombrar. Preocupación, furia, ambas mezcladas en una poderosa emoción. Se le cortó la respiración, no podía hablar. El dolor era demasiado intenso, demasiado dolor. Él profirió una dura maldición en italiano. El sonido era áspero y peligroso. Su gran mano, sorprendentemente suave para un hombre de su complexión, presionó contra su herida. Ella gritó, una débil protesta que brotó de su garganta. «Quédate conmigo», le ordenó él, clavando sus ojos en los de ella, exigiendo su atención. «Mírame, Eliana, mantente despierta». Su tacto era a la vez agonía y un extraño consuelo que la mantenía anclada. Sintió que la levantaban con cuidado entre unos brazos fuertes. El mundo daba vueltas violentamente. Su aroma, una mezcla de cuero caro y algo almizclado y peligrosamente masculino, inundó sus sentidos. Estaba perdiendo el conocimiento. La oscuridad la arrastraba hacia abajo. ¿Quién se atrevió a tocarte aquí? Su voz era ahora un gruñido grave y vibrante, dirigido a la calle vacía, a los atacantes invisibles que la habían dado por muerta. Lo pagarán, lo juro. Y luego nada, solo la acogedora oscuridad. El Eliana entraba y salía del inconsciente. Los sonidos le llegaban en oleadas. El pitido constante susurraba. No podía distinguir el débil olor a antiséptico. Ya no estaba sobre el frío cemento. Estaba caliente, suave, a salvo. No, la seguridad era un lujo que no había conocido en años. No desde que murieron sus padres. Apartó ese pensamiento. Un dolor agudo y repentino la despertó de golpe. Jadeó y abrió los ojos de par en par. Luz brillante, paredes blancas, una habitación, no un hospital, demasiado lujosa, demasiado privada. No era un lugar cualquiera. Era un santuario, pero construido sobre sombras y secretos. Su mirada se movió rápidamente de un lado a otro. Tenía un gotero en el brazo. Un vendaje, grueso y limpio, le cubría el costado. Alguien la había atendido. ¿Pero quién? Sus ojos lo encontraron. Sander. Estaba sentado en un sillón de cuero oscuro en la esquina de la habitación, casi engullido por las sombras,
pero irradiando una poderosa presencia. No la miraba. Sus ojos estaban fijos en las luces de la ciudad al otro lado de una gran ventana a prueba de balas. Su perfil era afilado, implacable. Su costoso traje seguía perfectamente en su sitio, sin una sola arruga a pesar del caos de la noche. Sintió su mirada. Lentamente, giró la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. No había calidez en ellos. En realidad, no. Solo intensidad. Una mirada fría y evaluadora que la hizo estremecerse a pesar de la comodidad de las mantas. «Estás despierta», afirmó con voz desprovista de emoción, pero con un trasfondo de acero. Se levantó de la silla con un movimiento silencioso y depredador que le provocó otro escalofrío. Se acercó al lado de la cama y la miró con expresión indescifrable. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?», susurró ella con la garganta seca y la voz débil. Él apretó la mandíbula. «Alguien te empujó desde el balcón de mi club. Querían silenciarte, matarte». El recuerdo volvió a ella. La fiesta, la mano inesperada en su espalda, el mareo nauseabundo, la caída, el impacto. Cerró los ojos, invadida por una nueva oleada de terror. Había ido al club para buscar a su amiga, María. María había estado actuando de forma extraña, asustada. Eliana había ido allí para ver cómo estaba. Ahora esto, ¿quién? Se las arregló para pronunciar la palabra. Los ojos de Sander, oscuros y peligrosos, se entrecerraron. Eso es lo que pretendo averiguar. Nadie toca a alguien en mi propiedad sin consecuencias, especialmente una mujer. Su voz era baja, un rugido que prometía devastación. Y especialmente tú, Eliana. Se le cortó la respiración. Especialmente tú. ¿Qué significaba eso? Ella no era nadie, solo una camarera del lado equivocado de la ciudad. Sus caminos se habían cruzado solo brevemente, por casualidad, a través de un conocido mutuo. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué estaba ella allí, en lo que parecía su fortaleza privada, en lugar de en un hospital? ¿Por qué? ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó ella con una voz apenas audible, buscando en sus ojos respuestas que sabía que no encontraría fácilmente. Una leve sonrisa, fría y aguda, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de un depredador. Porque, Eliana, tú eres un cabo suelto muy interesante. Y ahora eres mía. Las palabras flotaban pesadamente en el aire. Una promesa escalofriante. Ella estaba atrapada en su red. El hombre que era dueño del caballero, que controlaba los bajos fondos de la ciudad, ahora era dueño de su vida. Y el problema, el ataque, era solo el comienzo. El problema se agravaba y la solución tenía la sensación de que sería un camino largo y peligroso. ¿Qué quería decir? Ella era suya, un peón, una prisionera, una posesión. Las preguntas se acumulaban, creando un misterio denso y pesado a su alrededor. Estaba lejos de estar a salvo, incluso en esa lujosa y peligrosa jaula. Los días se convirtieron en semanas. El cuerpo de Eliana se curó, pero su espíritu se sentía inquieto, enjaulado. Pasaba horas junto a los enormes ventanales, contemplando la ciudad por la que solía moverse libremente. Ahora le parecía lejana, inalcanzable. La presencia de Xander era una fuerza constante e inquietante. No siempre estaba físicamente allí, pero su influencia lo impregnaba todo. Los guardias estaban siempre presentes, invisibles, pero se les sentía. Le habían quitado el teléfono. La comunicación con el mundo exterior estaba cortada. Una tarde le llegó un paquete, una simple caja marrón. Dentro encontró una colección de materiales de arte, cuadernos de dibujo, carboncillo, lápices de colores y un pequeño juego de acuarelas. Había una nota doblada cuidadosamente en su interior. Era de Sander. Encuentra una forma de hacer pasar el tiempo. Las manos ociosas generan descontento. Usa esto. Eliana se quedó mirando los materiales. El arte había sido su vía de escape, su alegría, su pasión antes de que las duras realidades de la vida la obligaran a dejarlo de lado. Durante años había realizado trabajos ocasionales, luchando por llegar a fin de mes, y el sueño de pintar se desvanecía con cada día que pasaba.
Ahora estaba ahí, ofrecido inesperadamente por el mismo hombre que la mantenía cautiva. Era un gesto extraño, un destello de algo casi amable por parte de un hombre que parecía encarnar el control. Empezó a dibujar. Al principio, con trazos vacilantes, manos temblorosas. Luego, con cada hora que pasaba, volvió el ritmo familiar. Dibujó la ciudad fuera de su ventana, el juego de luces y sombras, el mundo lejano e inalcanzable. Dibujó a Sofía, la tranquila ama de llaves, con el rostro marcado por toda una vida de historias. Incluso se encontró esbozando a Shander de memoria. Su mandíbula afilada, la intensidad de sus ojos oscuros, la forma en que sus hombros llenaban el traje. Rápidamente arrugó ese boceto, con las mejillas sonrojadas. Le parecía demasiado íntimo, demasiado peligroso capturar su imagen. Sanders se dio cuenta. La encontraba dibujando, a veces se detenía en la puerta y la observaba durante un largo rato antes de que ella sintiera su presencia. Nunca hacía comentarios sobre su arte, pero los materiales seguían apareciendo. Nuevos carboncillos, cuadernos de dibujo nuevos, pinturas más brillantes. Era un reconocimiento silencioso, un extraño puente que se formaba entre ellos. Una noche, la encontró dibujando el rostro de María, tratando de capturar la expresión preocupada que había visto la noche anterior. Los ojos de Eliana brillaban con lágrimas contenidas. ¿Sigues pensando en ella?, le preguntó, con una voz más suave de lo habitual. Eliana asintió con un nudo en la garganta. Era mi única familia. Después de mis padres, las palabras le salieron entrecortadas. No había hablado de la muerte de sus padres en años. El dolor seguía siendo reciente, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Sanders se sentó en el borde del sofá de Shah, no demasiado cerca, pero más cerca de lo habitual. ¿Qué les pasó?, preguntó, con una mirada sorprendentemente amable. Eliana dudó. Era un tema que guardaba celosamente, pero algo en sus ojos, tal vez un destello compartido de comprensión, la impulsó a hablar. Un accidente, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Un accidente de coche hace años. Después de eso me quedé sola. Se produjo un largo silencio entre ellos. La lluvia afuera aumentó su ritmo. La pérdida cambia a una persona. Shander finalmente dijo, con voz baja, casi un murmullo. Te endurece, te hace cauteloso. Ella lo miró de verdad. Por primera vez vio un atisbo de algo más allá del jefe frío y peligroso. Un destello de su propio pasado, de sus propias cargas. Era evidente que él también había sufrido una pérdida. Eso no lo hacía menos intimidante, pero lo hacía humano. Esa vulnerabilidad compartida, por breve que fuera, era otra grieta inesperada en la jaula dorada. Insinuaba una historia que ella no podía adivinar. Un hombre mucho más complejo que la poderosa sombra que ella había percibido al principio. Empezaba a ver al hombre, no solo al mito, y ese era un descubrimiento aterrador, pero fascinante. Las capas de su compleja relación comenzaban a desvelarse lentamente, insinuando una conexión que ella nunca había esperado. Este hombre, que era a la vez su captor y su protector, se estaba convirtiendo en algo más. El descubrimiento de su dolor compartido, por pequeño que fuera, cambió el ambiente entre Eliana y Sander. Los silencios ya no eran tan pesados. Seguían llenos de cosas no dichas. Pero ahora había un indicio de algo más, un entendimiento cauteloso. Él empezó a pasar más tiempo en su habitación, sin hablar mucho, simplemente estando allí mientras ella dibujaba. La observaba, con los ojos siguiendo los trazos de carboncillo sobre el papel, con una extraña intensidad en la mirada. Una tarde, le trajo un grueso libro encuadernado en cuero. Era una colección de poesía clásica italiana. Deberías aprender italiano, le dijo colocándolo en la mesita de noche. Es el idioma de la belleza. Y es mi idioma. Eliana cogió el libro. Las páginas olían a viejo y a riqueza. ¿Por qué?, preguntó mirándolo. ¿Por qué haces esto? Él se encogió de hombros, un movimiento sutil de sus poderosos hombros. Estás aquí. Podrías ampliar tu mente, y eso me complacería. La última parte la dijo casi en voz baja, un raro atisbo de sus deseos personales.
Ella comenzó a estudiar el idioma. Le dio un propósito, una nueva forma de llenar las largas y solitarias horas, y era una forma de conectarse con él, aunque fuera de manera indirecta. Cuando él venía de visita, ella a veces leía un pasaje en voz alta, titubeante, y él corregía su pronunciación, su voz grave suavizándose al pronunciar las palabras líricas. Era una lección extraña, un mundo privado que estaban construyendo, palabra por palabra. Pero el mundo exterior, el mundo de Xander, nunca estaba lejos. Una noche, se produjo un repentino y fuerte alboroto en la planta baja. Gritos, pasos pesados, una puerta que se cerraba de golpe. El Eliana se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Miró a Xander, que había estado sentado frente a ella, observándola leer. Su rostro ya era una máscara de piedra. «Quédate aquí», le ordenó con voz tensa, sin rastro alguno de suavidad. «No abras esta puerta a nadie que no sea Sofía». Se marchó rápidamente, irradiando una energía oscura y peligrosa. El Eliana oyó voces apagadas, airadas y agudas, que se hacían más fuertes antes de desvanecerse en un largo pasillo. Estaba sola de nuevo, pero el silencio ahora estaba lleno de temor. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con la herida doliéndole por la ansiedad. ¿Qué estaba pasando? Tenía que ver con ella. Tenía que ver con María. La incertidumbre era un peso enorme que la oprimía. Pasaron las horas. La casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. El Eliana se acurrucó en la cama, con los nervios destrozados. No podía dibujar. No podía leer. Lo único que podía hacer era escuchar y esperar. Finalmente, la puerta se abrió. No era Sofía, era Xander. Se quedó en la puerta, con la corbata aflojada, una leve mancha de lo que parecía sangre en su impoluto puño blanco. Sus ojos estaban más fríos que nunca, completamente desprovistos de emoción. Pero también había cansancio en ellos, un agotamiento profundo que le calaba hasta los huesos. No habló. Simplemente se acercó a la ventana y se quedó mirando la ciudad oscura, una presencia silenciosa e imponente. «¿Qué ha pasado?», preguntó el Eliana, con la voz ligeramente temblorosa. Él permaneció en silencio durante un largo rato. Luego suspiró, un sonido pesado que parecía llevar el peso del mundo. «Negocios», dijo con voz monótona. «Complicaciones». Entonces se volvió hacia ella con una mirada penetrante. «Hay gente que no te desea bien, el Eliana. Están relacionados con María. Creen que sabes algo, algo que ellos quieren». Se le heló la sangre. «Pero no es así», insistió. «Juro que solo fui al club porque María estaba asustada. Insinuó algo sobre malas inversiones y hombres peligrosos, pero nunca me dio detalles». La expresión de Xander siguió siendo sombría. «Creen que lo sabes y volverán a por ti. Son persistentes, pero no te atraparán. No mientras estés aquí. No mientras seas mía». Bajó la voz al pronunciar la última palabra. Un gruñido posesivo que era a la vez escalofriante y de una forma retorcida, tranquilizador. Era su protector, sí, pero también su captor. Y el mundo exterior, el que la quería muerta, era mucho más aterrador que la jaula dorada en la que la había encerrado. La tormenta del exterior parecía reflejar la agitación del interior del ático, un recordatorio constante de las fuerzas invisibles que estaban en juego. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de navegar por un mundo en el que la confianza era un arma y la lealtad un escudo peligroso. La amenaza del exterior consolidó la posición de El Eliana en el interior. Xander reforzó aún más la seguridad. Los guardias se hicieron más visibles. Ella sentía el peso de su protección, una pesada manta que la mantenía a salvo, pero que también la asfixiaba. Sin embargo, paradójicamente, el peligro también los acercó. Él pasaba aún más tiempo con ella, casi como si se sintiera obligado a estar cerca para garantizar personalmente su seguridad. Cayeron en una rutina. Por las mañanas, el Eliana dibujaba o estudiaba italiano. Por las tardes, Sofía le traía la comida. Por las noches, Xander se reunía con ella. A veces hablaban de su arte, de los poetas del libro italiano.
Otras veces simplemente compartían un cómodo silencio, y entre ellos crecía un entendimiento tácito, una frágil planta en un terreno árido. Una noche, el Eliana estaba dibujando, tratando de capturar el sutil juego de luces en el horizonte de la ciudad. Shander la observaba, con la barbilla apoyada en la mano. ¿Por qué dibujas?, le preguntó, con voz suave y contemplativa. El Eliana se detuvo, con el carboncillo inmóvil. Me ayuda a ver, respondió, a encontrar la belleza incluso cuando todo es oscuridad. Es una forma de sentir que tengo el control, de dar sentido al caos. Lo miró. ¿Por qué me proteges, Sander? Podrías haberme dejado en la calle. Nadie lo habría cuestionado. Él apartó la mirada, recorriendo con la vista las luces de la ciudad. Porque, comenzó en voz baja, esa noche vi algo en ti, algo que vale la pena proteger, una chispa. Y porque ocurrió en mi territorio, bajo mis reglas, bajo mi responsabilidad. Hizo una pausa y luego añadió casi a regañadientes. Y porque María estaba involucrada con gente que se me había cruzado, eres un hilo suelto en su plan, una testigo, lo sepas o no. Era lo más sincero que había sido nunca, y le dolió. Ella era la testigo, el hilo suelto, no el Eliana. Pero aún así, las palabras tenían un peso extraño. Él realmente la veía, no solo como una herramienta, sino como alguien con una chispa. ¿Y María?, insistió el Eliana con voz urgente. ¿Qué le pasó? ¿Quiénes son esas personas? Shander apretó la mandíbula. Se llaman los Bulov, una organización rusa. Intentaban meterse en mis operaciones. María trabajaba para ellos de forma involuntaria. Parece que la utilizaron para obtener información. Y cuando intentó avisarte, la silenciaron. El Eliana sintió un frío escalofrío que le calaba hasta los huesos. Está muerta, ¿verdad?, susurró con lágrimas en los ojos. Shander asintió lentamente, con expresión sombría. Encontraron su cuerpo ayer, lejos de aquí. Se aseguraron de que quedara limpio. Una advertencia, pensaron, pero será su perdición. El dolor agudo y repentino abrumó a Eliana. María se había ido. Apretó los ojos con fuerza y las lágrimas le corrían por la cara. Todo este tiempo se había aferrado a la esperanza. Y ahora, nada. Se sentía completamente sola. Verdaderamente sola por primera vez desde que murieron sus padres. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Entonces, una presencia, una mano grande y cálida, se posó suavemente sobre su hombro. Shander. No intentó detener sus lágrimas, no le ofreció palabras vacías. Simplemente se quedó allí. Su contacto era un ancla silenciosa en su tormenta de dolor. No era lástima, era algo más profundo, una comprensión compartida del dolor. Les haré pagar, dijo el Eliana, con una voz baja y feroz que la hizo vibrar. Por María, por lo que te hicieron, por cruzarse en mi camino, lamentarán el día en que pisaron mi ciudad. En ese momento, rodeada por el dolor y la aterradora promesa de venganza, el Eliana sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era solo una víctima, formaba parte de algo más grande, algo peligroso, indisolublemente ligado a este hombre y a su mundo. Su tacto, su promesa forjaron un nuevo vínculo entre ellos. Ahora ella era suya, no solo como una posesión que proteger, sino como alguien con quien compartía una conexión profunda y dolorosa. No sabía si alguna vez podría amar a un hombre como Shander, pero sabía con escalofriante certeza que él era el único que podía ofrecerle justicia y quizás una retorcida forma de paz. Las líneas entre protector y captor se difuminaron, sustituidas por un complejo entramado de dolor compartido y venganza latente. Ella encontró un extraño consuelo en su presencia, un poderoso y oscuro consuelo. Esta conexión inesperada, nacida de la tragedia, estaba remodelando todo su mundo. El juramento de venganza de Shander no era una promesa vacía. El Eliana vio el cambio en él. La tranquila intensidad se agudizó hasta convertirse en una concentración láser. Sus llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, sus reuniones más urgentes. Ella oía fragmentos de conversación desde la otra habitación. Represalia de los Bulov. Enviar un mensaje. El ático, que solía ser un refugio tranquilo,
Vibraba con una energía peligrosa. El Eliana también sintió un cambio. El shock inicial y el dolor por María comenzaron a transformarse en algo más duro, más frío. Ira, una resolución gélida. Quería justicia, quería que los Bulov pagaran, y sabía en lo más profundo de su ser que Shander era el único que podía conseguirlo. Su supervivencia, su curación, estaban ahora ligadas a la misión de él. Una tarde, Shander la encontró junto a la ventana, no dibujando, sino mirando fijamente al paisaje urbano. Se acercó a ella en silencio, su presencia un ancla reconfortante en la tormenta de sus pensamientos. «Pareces preocupada», observó, con una voz sorprendentemente suave. El Eliana suspiró. «No dejo de pensar en María, en lo asustada que estaba y en lo que dijiste de que la utilizaron. Me parece tan injusto. Ella solo intentaba sobrevivir como todos los demás». Shander le puso una mano en la espalda, un gesto que se estaba volviendo más frecuente, menos formal. «La vida rara vez es justa, el Eliana, especialmente en mi mundo. Pero eso no significa que aceptemos la injusticia». Hizo una pausa. «Yo me encargaré. Quédate tranquila». «Sé que lo harás», dijo ella, volviéndose para mirarlo. Sus ojos, normalmente tan cautelosos, ahora mostraban un destello de confianza. «¿Pero qué pasará después, cuando todo esto haya terminado?». La pregunta quedó flotando en el aire. Sus vidas se habían entrelazado de una manera tan violenta e inesperada. ¿Qué pasaría una vez que la amenaza hubiera desaparecido? ¿La dejaría marchar sin más? ¿Podría ella volver a su antigua vida, sabiendo lo que ahora sabía, habiendo visto el mundo a través de sus ojos? Él no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, con una profundidad de emociones que ella no lograba descifrar. Deseo, arrepentimiento, una extraña ternura posesiva. «Aquí estás a salvo», dijo finalmente, con voz baja, casi un murmullo. «Siempre estarás a salvo conmigo, el Eliana». No era una respuesta a su pregunta, pero era una promesa. Una promesa que le resultaba reconfortante y aterradora a la vez. En los días siguientes, el Eliana observó a Sander, lo observó de verdad. Vio la pesada carga que llevaba, la vigilancia constante, la fuerza silenciosa. Vio cómo sus hombres lo miraban con miedo, sí, pero también con feroz lealtad y respeto. Era una fuerza de la naturaleza, un rey en su dominio. Y ella, contra todo pronóstico, se sentía atraída por el poder bruto que encarnaba. Una noche, él iba a salir, vestido con un traje oscuro perfectamente entallado. Parecía una sombra tallada en la noche. Su presencia llenaba la habitación, una sensación palpable de peligro y autoridad. Se detuvo en la puerta y se volvió para mirarla. «Estaré fuera por un tiempo», dijo con voz firme. «Sofía se ocupará de tus necesidades. No salgas de este apartamento. Por ningún motivo». El Eliana sintió una repentina punzada de miedo. No por ella, sino por él. No quería que se adentrara solo en ese mundo peligroso. «Ten cuidado», susurró, sorprendida incluso a sí misma por sus palabras. Un destello de algo. Sorpresa, calidez. Cruzó su rostro severo. Se detuvo y luego volvió hacia ella. Extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla con su gran mano. Su tacto era cálido, firme, y le provocó una sacudida. «Siempre lo soy», dijo, pasando ligeramente el pulgar por su piel. Su mirada era intensa, clavada en la de ella. «Pero gracias, mía, querida». El término cariñoso italiano pronunciado con su voz grave le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda, una extraña emoción mezclada con miedo. Se inclinó hacia ella, su aliento cálido en su rostro, y por un instante pensó que la iba a besar. Su corazón latía con fuerza. En cambio, simplemente la miró por última vez, con una promesa silenciosa en los ojos, antes de darse la vuelta y marcharse, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejándola sola con el silencio resonante y el calor persistente de su caricia. Él se iba a la guerra y ella, una frágil artista, lo esperaba, con el corazón inexplicablemente ligado al suyo. El mundo exterior era un campo de batalla, pero en su interior comenzaba a florecer un nuevo y peligroso amor, frágil,
pero potente. Ella ya no era solo su responsabilidad. Se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. La noche en que Xander se marchó fue la más larga de la vida de Eliana. Cada sombra parecía cambiar. Cada sonido lejano aceleraba su corazón. Intentó dibujar, pero le temblaba demasiado la mano. Intentó leer, pero las palabras italianas se le nublaban ante los ojos. Sus pensamientos estaban consumidos por él, por el peligroso mundo al que había vuelto, por la guerra silenciosa que estaba librando por María, y ella sabía que también por ella. Las horas pasaban lentamente. La lluvia exterior se convirtió en un aguacero implacable, reflejando la tormenta en su alma. No podía quitarse de la cabeza la imagen de su rostro, la intensidad de sus ojos. El casi beso, el coche posesivo de Mía. Había despertado algo en ella, algo que había mantenido enterrado durante años, un deseo desesperado de conexión, de seguridad, de pasión feroz e innegable. Justo cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo con rayos grises y púrpuras, la puerta principal de abajo se abrió de golpe. Pasos pesados, gritos, los sonidos amortiguados de los hombres. El Eliana saltó de la cama, con la sangre helada. ¿Eran los Bulov? ¿Habían superado las defensas de Xander? Se le cortó la respiración. No tenía armas, ni forma de defenderse. El miedo, crudo y paralizante, se apoderó de ella. Entonces, una voz familiar, áspera y tensa, rompió la tensión. Xander, alivio tan poderoso que casi le hizo doblar las rodillas, la inundó. Había vuelto. Estaba vivo. Corrió hacia la puerta, ignorando la orden que él le había dado. Tenía que verlo. La abrió justo cuando él llegaba a lo alto de las escaleras, flanqueado por dos de sus hombres. Parecía devastado. Su costoso traje estaba rasgado, manchado de barro y de algo más oscuro que ella no quería identificar. Tenía un corte sangrante justo encima de la ceja y su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y le caía sobre la frente. Pero sus ojos, aunque cansados, ardían con un fuego triunfante, y su mirada se fijó en el rellano. Los otros hombres pasaron a un segundo plano. Ella solo veía a él. Lo único que sentía era una repentina y abrumadora necesidad de acercarse a él, de asegurarse de que realmente estaba allí. Xander, susurró, con la voz ahogada por las lágrimas contenidas. Él despidió a sus hombres con un breve gesto de la cabeza. Estos desaparecieron por el pasillo, dejándolos solos. Se acercó a ella lento y deliberadamente, sin apartar la mirada de la suya. Había cansancio en sus pasos, pero también una fuerza formidable. «Ya está hecho, el Eliana», dijo con voz ronca. «Hurs, los Bulov ya no son una amenaza. Sus operaciones aquí han terminado. No volverán a molestar a nadie». El alivio la inundó rápidamente, seguido de una profunda tristeza por María. Justicia. Había tenido un alto precio. Dio un paso vacilante hacia él. «Estás herido», dijo ella con voz llena de preocupación, extendiendo una mano temblorosa. Él le permitió tocarle la cara. Sus dedos trazaron el corte sobre su ceja. Su piel estaba cálida bajo su tacto. Su barba incipiente era áspera. Él se inclinó hacia su mano, con un sutil y casi imperceptible ablandamiento en su dura actitud. «Un rasguño», murmuró, buscando sus ojos, viendo la preocupación, el alivio, las emociones crudas que se arremolinaban en ella. Extendió la mano, acariciándole suavemente la nuca, enredando los dedos en su cabello. La atrajo hacia él lentamente, deliberadamente. Ella no se resistió. No podía. El aire entre ellos crepitaba con una intensidad tácita, años de emociones reprimidas, de miedo, de anhelo, todo saliendo a la superficie. «Me esperaste», dijo él, con una voz grave y profunda que la hizo vibrar. El Eliana asintió, con la mirada fija en la de él. «Sí». Y entonces él la besó. No fue un beso suave, ni delicado, ni vacilante. Fue feroz, urgente, casi desesperado. Un beso nacido de la batalla y la supervivencia, de un mundo peligroso que por fin se había enderezado. Sabía a lluvia, a sangre y a victoria,
y a un hambre desesperada e innegable. Ella respondió con igual fervor, apretándose contra él, volcando todo su miedo, su alivio y su recién descubierta pasión en el abrazo. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su cuerpo duro y maltrecho, sosteniéndola como si ella fuera lo único que le mantenía en pie. En ese beso, la promesa de un nuevo futuro, peligroso y emocionante, se desplegó ante ellos. La fría jaula había desaparecido, sustituida por el abrazo feroz y protector de un hombre que se había enfrentado al infierno y había regresado, no solo por venganza, sino por ella. Su corazón, antes destrozado, ahora latía con un amor feroz e inesperado. Fue un comienzo caótico y hermoso. El beso se intensificó, una poderosa fusión de dos almas forjadas en el fuego. No era solo pasión, era un lenguaje silencioso, una promesa de todo lo que habían sobrevivido y todo lo que podían ser. Xander se apartó ligeramente, con la frente apoyada en la de ella, los ojos aún cerrados. Respiraba con dificultad, como si el peso del mundo finalmente se hubiera levantado. El Leliana mantuvo las manos en su rostro, sintiendo la barba incipiente, el pulso constante bajo sus dedos. Podía saborear el regusto metálico de su sangre, el leve aroma a humo y lluvia. Pero por debajo de todo eso, su aroma, único y propio de él, la mantenía con los pies en la tierra. Estaba en casa, no en el apartamento que había dejado atrás, sino aquí, en sus brazos, en su peligroso mundo. Él abrió los ojos, dos pozos oscuros llenos de una profunda emoción. Ella lo reconoció porque se reflejaba en su propio corazón. Amor, feroz, inesperado y totalmente innegable. Eliana susurró, con voz tranquila, pero llena de una ternura que le robó el aliento. Siempre estarás a salvo. Era más que unas simples palabras. Era un voto, un nuevo statu quo. La amenaza había desaparecido. María había sido vengada. Y Eliana, que antes era una frágil artista atrapada en una violenta tormenta, había encontrado su ancla. Ya no estaba solo bajo su protección. Era su compañera en esta extraña y compleja existencia. La jaula dorada se había transformado lentamente en un santuario, un hogar construido sobre la confianza, la lealtad y un amor que desafiaba todas las expectativas. Su curación ya no era solo física, era emocional, espiritual. Xander, el temible jefe de la mafia, le había ofrecido no solo seguridad, sino también un futuro. Un futuro en el que su arte podría florecer, en el que su voz podría ser escuchada y en el que sería amada por un hombre capaz de mover montañas por ella. Sabía que su mundo seguía siendo peligroso, seguía estando ensombrecido, pero también sabía que a su lado era más fuerte, más resistente de lo que jamás había imaginado. La vulnerabilidad que la había definido fue sustituida por una fuerza tranquila, una devoción feroz. Y así, su historia no comenzó con un final de cuento de hadas, sino con un poderoso comienzo real. Un comienzo forjado en sangre y sacrificio, sellado con un beso que prometía una vida de protección, de retos y de un amor duradero y apasionado. Liana, la mujer que se encontró tiroteada a la salida de un club, renació en los brazos del hombre que se atrevió a preguntarle, ¿quién se ha atrevido a tocarte aquí? La pregunta había sido un desafío, una advertencia a sus enemigos. Pero para Eliana fue el primer susurro de una promesa. Una promesa que finalmente se había cumplido de forma gloriosa. Había encontrado la redención no solo para sí misma, sino también para los pedazos rotos de su pasado. Había encontrado la curación no solo para sus heridas, sino también para su corazón destrozado. Y había encontrado un amor inesperado, una llama protectora y feroz en los rincones más oscuros de la ciudad con un hombre que era a la vez su captor y su salvación. Su viaje había sido un aterrador descenso a un mundo de sombras, pero la había llevado a la luz más brillante que jamás había conocido, la luz del amor y la protección inquebrantables de un hombre. Vaya, qué viaje tan increíble para Eliana y Xander, ¿verdad? Desde un brutal ataque en las calles hasta un vínculo inquebrantable forjado en el fuego de la venganza y el amor inesperado. Esta historia es un testimonio de cómo, incluso en los mundos más oscuros, la esperanza, la curación y la conexión profunda
pueden encontrar la manera de florecer. La transformación de Liliana, que encuentra su fuerza y su voz al lado de Xander, es realmente inspiradora. Y Xander, el formidable jefe, al revelar su vulnerabilidad y su feroz devoción, nos muestra que incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por el amor. ¿Cuál fue tu momento favorito de la historia de Liliana y Xander? ¿Fue el escalofriante comienzo que te atrajo de inmediato? ¿Los momentos tranquilos en los que Xander mostró su inesperado cariño, como cuando le proporcionó materiales de arte o le enseñó italiano? ¿O tal vez fue ese beso poderoso y cargado de emoción que selló su vínculo después de la batalla? Quiero conocer todas vuestras opiniones. Contadme en los comentarios qué personaje os ha llegado más. ¿Sentisteis el miedo de Liliana y luego su creciente fuerza? ¿O fueron las complejas capas de Xander, su peligroso poder mezclado con su tierna protección, las que capturaron vuestra imaginación? ¿Y qué creéis que les depara el futuro? ¿Liliana abrazará por completo el mundo de Xander? ¿O encontrará la manera de labrarse su propio camino dentro de él? Las posibilidades son infinitas, y me encanta escuchar vuestras teorías. Si os ha cautivado la lucha de Liliana y la inquebrantable protección de Xander, si esta historia de romance oscuro, sanación y redención ha despertado vuestras emociones, entonces no podéis perderos nuestra próxima historia. Así que, adelante, pulsad el botón de suscribirse ahora mismo. Uníos a nuestra creciente comunidad de amantes del romance y el drama. No olvides activar la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuándo publicamos otra narrativa cautivadora como esta. No querrás perderte ni un solo momento de las intensas historias emocionales que hemos planeado para ti. Gracias por vernos, por escucharnos y por ser una parte tan increíble de nuestra comunidad. Tu compromiso significa mucho para nosotros. Hasta la próxima, sigue soñando, sigue esperando y recuerda que, incluso en las sombras, el amor puede encontrar su